¿Qué hay de la filosofía del derecho internacional? ¿Cuál es su fundamento? Conozcamos las principales vertientes filosóficas de esta área del derecho. Las doctrinas jurídicas sobre el derecho internacional. Al igual que el derecho en general, el derecho internacional se alimenta de dos importantes vertientes, el justnaturalismo y el justpositivismo. Los primeros en aparecer y en teorizar sobre derecho internacional fueron los justnaturalistas. Es así que Francisco de Vitoria se va a convertir en el creador de la teoría justnaturalista de derecho internacional. Francisco de Vitoria fue profesor en España y de hecho nunca escribió nada. Sabemos de él gracias a los apuntes de clases de sus alumnos. Francisco de Suárez fue otro justnaturalista, también monje. Él planteó el rechazo al maltrato de los indios, va a justificar el tráfico de los mares, la libertad marítima y va a teorizar sobre la guerra justa y la guerra injusta. Asimismo va a sistematizar las notas de clase del anterior teórico, Francisco de Vitoria. Fernando Vázquez de Menchaca va a ser otro teórico hispano que va a escribir sobre la libertad de los mares y va a indicar: todo poder ha sido instituido, creado o admitido única y exclusivamente para el bien de los ciudadanos. ¿Qué está señalando este doctrinario? Pues uno de los principios esenciales de la actual democracia. Es así como vemos que en estos teóricos plantean que el derecho internacional o derecho de gentes, como le llamaban inicialmente, está compuesto por un conjunto de normas abstractas que van a ser comunes a todas las naciones del mundo. Baltasar de Ayala, otro justnaturalista, que más bien no va a ser monje, pero sí católico, va a ser un laico de la Iglesia Católica. Y él va a escribir sobre las normas que rigen a los ejércitos en campaña, va a teorizar sobre la guerra justa, va a escribir sobre sanciones, represalias y sobre los tratados entre beligerantes. En suma, él va a teorizar sobre el derecho internacional que rige en los conflictos armados. Alberico de Gentili ya no va a ser hispano, él va a ser más bien italiano. Él va a ser el primero en escribir sobre el convenio de navegación de los mares. Tenemos aquí a Hugo Grocio, más conocido como el padre del derecho internacional. Su gran aporte va a ser que sistematizó el conjunto de doctrinas, de teorías y de normas que se habían abordado anteriormente. Va a escribir, por ejemplo, sobre la libre navegación de los mares, sienta los fundamentos del derecho internacional, va a señalar que el derecho natural es la fuente del derecho internacional y va a hacer una gran distinción entre la guerra justa y la guerra injusta. Finalmente va a elaborar una teoría general de los tratados. Samuel Pufendorf. Él va a escribir sobre los principios que rigen la igualdad jurídica entre los estados, la libertad de los mares, que va a estar limitado por el comercio internacional, y más bien se va a empezar a inclinar un poco por el derecho positivo. Va a hablar de que el derecho positivo está fundamentado en la racionalidad y por otro lado el derecho natural está fundamentado en una voluntad superior. Christian Wolff va a señalar que el Estado es una entidad imperfecta y que más bien va a alcanzar la perfección mediante los tratados. De ahí que entramos a las corrientes justpositivistas. A diferencia de los justnaturalistas que decían que el derecho internacional se regía por normas abstractas, incluso por normas de índole divina, los justnaturalistas van a invocar las normas escritas, inclusive las normas consuetudinarias. El primero de ellos, Cornelius van Winkelschweck, va a teorizar sobre el derecho marítimo internacional, va a escribir sobre el dominio del mar, el mar territorial, que va a ser aquel que se encuentra adyacente a las costas. Recordemos que este principio se reconoce hasta el día de hoy. Por ejemplo, el mar peruano no es otro que se encuentra junto a las costas peruanas. Igualmente va a escribir sobre los tratados que no van a ser otra cosa que una prueba o una evidencia de la existencia de la costumbre. Finalmente, va a tratar sobre la neutralidad de los estados y aquellas normas que rigen
cuando un Estado se declara neutral frente a un conflicto armado. Richard Zug, él va a señalar que el derecho internacional nace de la costumbre y de los tratados. Por eso es jus positivista, porque él no señala que es una norma inmanente o abstracta que rige a los estados, sino que más bien su fuente serán los tratados y las prácticas permanentes con convicción de derecho. Emmerich de Vattel, él va a sostener que el derecho internacional es liberal contractual, es decir, existe una libertad por parte de los estados para contratar o establecer acuerdos. El Estado en comunidad es el que va a establecer acuerdos y no solo, y a través de estos acuerdos es que se crea el derecho internacional. Igualmente va a escribir sobre la ocupación de los territorios y sobre la interpretación de los tratados. Friedrich Martens, él va a escribir sobre los derechos fundamentales de los estados, va a darle su nombre a la cláusula Martens, que es esta cláusula que señala que los civiles, en caso de conflictos armados y en caso de que existan lagunas, van a quedar bajo los principios de las sociedades civilizadas. Igualmente va a escribir sobre consentimiento del Estado, que él considera que es inalienable y absoluto. Luego tenemos a Jacob Moser. Él va a hablar acerca de la teoría de la experiencia que está fundamentada en la costumbre. Esta costumbre es la que va a hacer surgir al derecho internacional. Es decir, Moser va a separar claramente el derecho internacional que nace de la costumbre del derecho natural, que más bien va a ser una idea abstracta. Muchas gracias.